Bueno, buenas noches. Vamos a hablarle acerca de los espectros de desplazamiento para periodos largos en este paper. Podemos ver el contenido y vamos a hablar de ellos. Diapositiva a diapositiva. Introducción, bueno, efectos de sitio. Tenemos que los efectos de sitio son importantes debido a la influencia de las amplificaciones sísmicas en, en el suelo. Entonces, en el paper nos habla de la actualización del eurocódigo, ya la, la número 8, que es la normativa europea para el diseño sismo resistente de estructuras. Ahora, este se enfoca en la mejora en los espectros de desplazamiento, ya que son herramientas claves para calcular cómo se moverán o cómo se comportan los edificios durante un evento sísmico, especialmente con periodos de vibración entre 3 y 10 segundos, o sea, largos. Algunas características es que se está revisando el código número 8 como una norma europea oficial, el Eurocódigo. Se corrigen errores de versiones anteriores, como en todos los códigos. Siempre se trata de mejorar. Se utilizan datos digitales reales de terremotos recientes, como del Kobe del 95 y Chichi del 99. También para este estudio se analizan cómo influyen factores como la magnitud del terremoto y la distancia de la fuente sísmica y las condiciones del suelo en los desplazamientos estructurales. Además, todo esto busca mejorar un diseño sísmico tanto para estructuras nuevas como existentes, especialmente en zonas de alto riesgo. Bueno, los registros de movimientos fuertes, estas se tiene unas características principales donde se analiza estadísticamente la forma de los espectros de desplazamiento hasta 10 segundos, considerando su magnitud y condiciones de sitio, puesto que es muy importante el efecto de sitio de la zona. Solo se usaron registros digitales, que son los más acertados, ya que los analógicos no son fiables para periodos largos, superiores a los 3 segundos, y se abarca una amplia gama de condiciones de sitio y distancias hasta la fuente sísmica. Sí, en el estudio se utilizan registros del terremoto de Chichi del 99 y eventos intermedios en Japón, también sismos moderados en Europa como en Italia 97 y en Atenas 99. Bueno, los datos del terremoto de Taiwán, tenemos algo que este evento sísmico fue el más fuerte en el siglo XX con 7.6 MW de magnitud. Generó más de 300 registros digitales con una instrumentación que estaba registrando desde el 96. Se utilizaron 92 registros de aceleraciones con tres componentes a unas distancias de entre 0 y 50 kilómetros del epicentro. Y las condiciones de sitio se clasificaron según las velocidades de onda entre los primeros 30 metros, usando categorías de suelo duro, rígido y suelo blando y muy blando. Además, se priorizó una distancia de la ruptura de falla por ser más representativa en sismos grandes. Bueno, los datos del terremoto en Japón tenemos que esos registros de la red Kyoshin se utilizaron para estudiar espectros de desplazamiento de magnitudes moderadas entre 5,5 y 6 e intermedias de entre 6 y 6,5. El QNIT cuenta con 1000 estaciones con una separación promedio de 25 kilómetros, tienen muy buen registro. Además se analizan registros de 16 terremotos entre el 96 y el 2001. Los sensores B403 son triaxiales con frecuencias entre 450 Hz y respuesta confiable hasta 20 Hz. Y nos aplicaron correcciones de datos en la aceleración de los registros. Los datos europeos, ¿sí? Que fueron los sismos en Italia y Grecia, bueno, incluyeron registros sísmicos digitales de eventos en estos dos sitios para ampliar el análisis de terremotos moderados entre 5,5 y 6. En Italia se tienen 17 registros de la secuencia sísmica de Umbría Marcas y en Grecia tenemos 6 registros de terremotos de Atenas con magnitudes MW de 6. Estos datos provienen de acelerómetros triaxiales y están disponibles en toda la base de datos europea para movimientos mayores. Eh, no fue posible clasificar condiciones del suelo debido a la falta de información geotécnica, pero se detecta que una escasez de registros digitales cercanos al epicentro de Europa y Japón para terremotos de magnitud moderada. Tratamiento de datos pues aplicó una corrección estándar a todos los registros, eliminando el nivel medio previo del evento.
calcularon espectros de respuesta con una amortiguación del 5% para 121 periodos entre 0.1 y 10 segundos. Se analizaron componentes horizontales y los espectros se agruparon por distancias a la fuente entre 0 y 10 kilómetros, 10 y 30 y 30 y 50 kilómetros. Las condiciones de sitio, pues dependiendo cuando sea posible. El promedio, se obtuvo el promedio y la desviación estándar por grupo y se prefirió un análisis de rango antes de que modelos de atenuación debido a una escasez de datos cercanos a los epicentros. Tema geotécnico. Bueno, el filtrado de la frecuencia está entre 0.05 y 0.1 Hz. Mostró poca influencia hasta los 10 segundos. Y los resultados similares para los registros de Chichi, Japón y Europa. El ruido de largo periodo no afecta significativamente los espectros de desplazamiento hasta los 10 segundos. Acá podemos ver algunos resultados, las gráficas. Magnitud y distancia, vemos. Los datos se agruparon por clases de magnitudes, entre magnitudes de 7,6, 6 y 6,5, entre 7,6, 6 y 6,5 y 5,4 con 6. Rangos de distancia entre 0 a 10, 10 y 30, de 30 y 50, como lo mencionábamos anteriormente. Se observó que el periodo de la esquina depende más de la magnitud, que es para mayores sismos más grandes, y en menor medida de la distancia. Para magnitudes mayores a 6,5 tenemos que la influencia de la distancia es leve, salvo un ligero aumento de periodo de la esquina debido a ondas superficiales. Debido a las condiciones de sitio, tenemos que el tipo de suelo afecta significativamente a espectros de desplazamiento con amplificaciones hasta de 65% en suelos blandos. Y la amplificación del espectro en periodos largos mayores a 2 segundos se asocia a la propagación de ondas a través de capas con diferentes impedancias. Bueno, podemos concluir que se analizaron espectros de desplazamiento hasta 10 segundos usando datos de Taiwán, Japón. Bueno, la magnitud y distancia controlan la forma del espectro conforme a modelos de fuente sísmica. Eso se propusieron también expresiones analíticas para espectros de largo periodo de amortiguamiento nulo. Se identificaron amplificaciones significativas de sitio, especialmente en datos de Japón, son 65%. Sí, los resultados útiles para los códigos sísmicos y zonificación de peligro en estructuras de largo periodo. Estos resultados muy útiles. Se recomienda más investigación sobre efectos de directividad, estilos de falla y suelos muy blandos. Bueno, haciendo un análisis crítico encontramos algunas fortalezas y unas debilidades. En cuanto a las fortalezas, tenemos que el uso de los datos pues son reales, pero también diversos. El estudio se apoya en registros de movimiento fuerte de alta calidad de distancias regionales sísmicas de otros sitios, de Taiwán, Japón, Italia, Grecia. Y lo que da validez, representatividad internacional, sí, porque son sismos reales. Hay un aporte práctico y teórico donde propone expresiones analíticas simples pero efectivas al estimar los espectros de desplazamientos en periodos largos. Son muy útiles en todo tipo de diseño estructural. La aplicabilidad del diseño sísmico va en el que sugieren revisar los espectros elásticos actuales, indicando posibles sobreestimaciones importantes que podrían afectar la seguridad y economía del diseño de las estructuras. Y hay que reconocer algunas limitaciones donde los autores ven la escasez y la heterogeneidad de los datos y llaman a ampliar más investigaciones al respecto. Algunas limitaciones por amortiguamiento nulo, las expresiones derivadas solo se aplican teóricamente al 0% amortiguamiento, lo cual es poco realista en la práctica, porque el amortiguamiento es muchísimo mayor. La dependencia de la calidad en el sitio, pues la clasificación de los sitios locales juegan un papel clave, pero no todos los países o zonas tienen los datos detallados, pues como Japón de toda su zona de geotecnia. Además, faltan análisis sobre directividad y suelos blandos. El artículo identifica la necesidad de estudiar efectos de directividad y suelos muy blandos, pero no los aborda. Muchas gracias.